Eres la historia de tu abuela, la historia de tu abuelo y la historia de quienes desciendes. Mami, escoge un carril. Te dan 7 y esperan que los uses. Las historias ayudan a aliviar ese exquisito dolor. Solos partieron. Una generación desaparecida. ¡Dale, dispárame! ¡No me da miedo morir! ¡Vamos! Fue un momentito en su vida. Esa fue toda una historia. Hay tantas historias. El llamado a la historia. El renacimiento norteamericano es posible gracias al fideicomiso de la familia Ashton, que alienta a las familias a compartir sus historias. Abuela, cuéntame una historia. Cuéntame una historia. Hace 30 años, Norteamérica redescubrió el poder de la historia. Festivales dedicados a la rica tradición de la narración oral de historias inspiraron a toda una generación para contarse sus propias historias unos a otros y a sus familias. ¿Ha escuchado usted el llamado? ¿El llamado de la historia? Contar historias es la manera de cuidar nuestras relaciones interpersonales. Contar historias es honrar la memoria de aquellos que nos antecedieron. Es la foto de donde hemos estado y el mapa de hacia dónde vamos. Mi historia no es tu historia, pero sé que te reflejarás en ella. Contar historias no es una técnica, es ser completamente humano. Contar historias es el camino más seguro a casa. Aventúrese con 6 de nuestros mejores relatores de los Estados Unidos mientras tejen el hilo de la historia de los momentos más personales de sus vidas. Sus historias lo inspirarán a revivir la tradición familiar de compartir sus propias historias con aquellos cercanos a usted y le darán el valor para responder al llamado de la historia. Cuéntame una historia. Cuéntame una historia. Eso es lo que hacen las mamás. Cuando yo tenía 12 años y mi hermano menor tenía 10, nuestros padres nos compraron un juego de columpios enorme. Llegó a principios del verano. Tenía una forma de A. Tenía un columpio y al lado un par de cadenas con una barra en medio y uno podía saltar y agarrarse de la barra. Tenía otro columpio y luego una cosa rara en la que podíamos sentarnos en ambos lados y empujar adelante y atrás. Me encantaban esos columpios. Me encantaba columpiarme, pero lo que más me gustaba era empujar a mi hermano. Se montaba en el columpio de en medio y yo lo empezaba a empujar, y cuando estaba allá lejos, las patas del columpio parecían saltar del suelo. Y si lo empujaba bien, yo podía hacer que el columpio se moviera de atrás para adelante, y como nuestro jardín estaba inclinado, entonces el columpio solía rodar hasta abajo, y cuando mi papá llegaba a casa, él preguntaba, ¿cómo llegó hasta aquí? Y lo regresaba a su sitio. Un día estábamos en el jardín, y yo estaba haciendo 2 cosas. Estaba empujando a mi hermano, y al mismo tiempo mirando dónde estaba mamá. Y no estaba allí, así que lo empujé más fuerte. Lo empujé tan fuerte que todo su vocabulario se redujo a una sola palabra. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Le dije, agárrate. Creo que puedo hacerte dar la vuelta completa. Lo empujé como 3 veces más. Y luego le di el empujón más fuerte que se haya dado desde el principio del mundo. Y cuando llegó tan alto, ya no regresó. Las patas seguían levantándose y se lo llevó todo en línea recta. Todo el mundo se desplomó sobre el piso al mismo tiempo
Y él se golpeó tan duro que pensé, lo maté. Estaba sin respiración, tirado en el piso. Y pensé, ¿será que busco a mamá? ¿O salgo a correr y sigo corriendo? Esa noche, cuando cenábamos, mi papá ocupaba su lugar en la mesa. De pronto mi madre le dijo a mi papá, ¿adivina qué? Hoy voltearon el columpio. Sabía que lo iban a hacer. Mi hermanito dijo, ¿cómo lo supiste? Nosotros no sabíamos. Contestó, lo sabía desde que nacieron. Porque eso es lo que los niños hacen. Y si sabías, ¿por qué no lo impediste? Eso es lo que las buenas mamás harían. Mi madre dijo entonces, bueno, lo hubiera impedido hoy, lo hubiera tenido que hacer mañana. Y luego lo mismo al día siguiente, habría tenido que impedirlo por los próximos 10 años. Pero sabía que si permitía que les pasara una sola vez, jamás lo volverían a hacer. Mi hermano dijo, pero me hubiera podido matar. ¿Por qué hiciste eso? Porque eso es lo que las mamás inteligentes hacen. Mi mamá murió en la primavera de 1998. En sus últimos meses de vida, mi hermano y yo la fuimos a visitar. Ella estaba en un sanatorio. Y cuando llegamos allí, estaba dormida. En lugar de despertarla, mi hermano y yo nos pusimos a conversar. Sabíamos que tarde o temprano ella despertaría. Comenzamos a hablar sobre los viejos tiempos. De repente me dijo, ¿te acuerdas cuando estábamos en la secundaria y mamá nos dejaba afuera? Sí lo recordaba. Mi mamá tenía una hora fija en la noche en la que debíamos llegar a casa. Y si no llegábamos en el momento, mamá aseguraba cada puerta de la casa. Y al estar allí, después de 40 años, le conté a mi hermano cómo acostumbraba ir por atrás, abría la ventana de la lavandería, entraba por atrás del garaje y me metía en la cama sin que mi mamá dejara de roncar. Mi hermano dijo, yo jamás encontré esa ventana. Yo entraba de otra manera. Me dijo, yo usaba la ventana que quedaba atrás de la sala. Uno podía ajustarla en el día para que no cerrara completamente. Así que en la noche me subía en un balde y entraba por ahí. Yo tenía mi manera de entrar también. Y tampoco me atraparon. Sin la menor intención de abrir los ojos, de pronto mi madre se incorporó en la cama y dijo, yo lo sabía. Mi hermano dijo, ¿sabías qué? Yo sabía lo que iban a hacer. Y él replicó, ¿lo sabías? ¿Y cómo lo sabías? Si apenas nos enteramos hoy. Ella dijo, ¿por qué? Eso es lo que los muchachos hacen. Mi hermano dijo, ¿y si eres tan lista, por qué no nos atrapaste? Y ella dijo, ¿por qué iba a querer atraparlos? Me hubiera tenido que levantar. No solo sabía que estaban en casa, sabía quién y cuándo llegaba. También sabía quién entraba por la lavandería y quién entraba por la ventana de atrás de la sala. Solo tenía que oír. Y cuando los escuchaba, decía en mi corazón, ya están en casa. Ahora podemos dormir. Al morir mi madre, mi hermano y yo pensamos que jamás oiríamos su voz. Estábamos equivocados. La escuchamos todo el tiempo. La escuchamos cada vez que hacemos esas cosas que los muchachos hacen. Algunas veces ella nos dice,
Ponlo de vuelta en su lugar. Muchas veces también nos dice, ¿a que no lo vas a hacer otra vez? Pero de vez en cuando nos dice, ya están en casa. Ahora podemos dormir. Una conversación agradable. Solo 2 generaciones atrás, en este país, los padres, los abuelos y los hijos vivían en la misma casa y conversaban a la hora de la cena, y había un orden jerárquico para saber quién contaba las historias, en qué orden. Todos lo entendemos porque somos viejos. No hables por todos. Aquellos que vivimos en comunidades rurales no perdimos eso. Y nos sentábamos juntos y en verdad nos hablábamos el uno al otro. Pero, ¿qué es una conversación divertida? No es otra cosa que contarse una historia. Crecí tan absorbido en un mundo de historias en las montañas de Carolina del Norte que en realidad no era consciente de haber escuchado una historia. Porque esa palabra jamás se utilizó, pero siempre conversábamos. Simplemente conversábamos. Y las conversaciones eran sobre lo que había pasado ayer, la semana pasada, el año pasado, y solían volver en el tiempo cada vez más y más hasta tocar toda la tradición de los escoceses al llegar a este país hace 250 años. Me vas a extrañar. Hay una historia que dice que cuando los dioses crearon a las madres, les dieron tanto amor por sus hijos que los devoraron. Así que tuvieron que sacarles un poquito de ese amor. Interesante, ¿cierto? Cuando era niña, yo pensaba que el amor voraz de mi madre me iba a consumir. Cuando crecí, me di cuenta que era su manera de amar. Ella no iba a consumirme, yo era yo, ella era ella. Y parte de mí era ella. Iba a unos 55 kilómetros por hora, saliendo de la cochera, la hubieran visto. ¡Bum! Mi cabeza hacia adelante y agarrada de la manija, tenía la boca tan seca como el desierto de Kalahari, y ella silbaba. Mírate, niña, ¿qué haces? Te va a dar un ataque cardíaco, se te va a subir la presión. ¿Podrías calmarte? Se metió a la autopista porque vivía cerca de ahí. Y tan pronto como se metió a la autopista, entró en el acceso y manejó por todos lados, es decir, por los 7 carriles a lo ancho. Mami, escoge un carril. Te dan 7 y esperan que los uses. En segundos llegamos al lugar de nuestro destino, el centro comercial. Mi madre cubana me sacó un fin de semana festivo. Era cerca de la Navidad. Tan pronto como llegamos al centro comercial, nos unimos al interminable purgatorio del estacionamiento. Rodeadas por delante y por detrás, yo le dije a mi madre, con mucho respeto, mami, vamos a casa. Porque además de que es Navidad, tú sabes, es sábado. No vamos a encontrar estacionamiento. Ella no me estaba escuchando. Shh. Confía en mí, ¿eh? Soy inmigrante. Conseguiremos espacio. Además, tu mamá es un radar. Luego me lanzó una sonrisa. Y antes de que yo pudiera responder, su rostro se iluminó. ¿Qué te dije? Mira allá. Me asomé por la ventana del pasajero y vi un mar de vehículos. Yo no veo nada. Porque no está mirando. Mira allá. Mamá, eso está a 3 filas de aquí. Pensé lo que era obvio. Jamás vamos a llegar ahí a tiempo. Me miró como si fuera tarada y empezó a hablarme, ya saben, pausadamente y en forma muy marcada. Ya sé, mi amor. Sal del carro, ve hasta el espacio libre y espérame a que llegue.
¿Ven? Les da una risa nerviosa, ¿no? Porque ustedes saben que es un club secreto con contraseñas secretas. Vamos, suena familiar. Me llamo Bob y yo también he hecho lo mismo, ¿no? ¿No? Bien. Mami, estás loca. Voy a pasar vergüenza. Me has avergonzado. Y si crees que... ¿A dónde vas? Antes de que yo terminara la frase, paró el auto, se salió y tomó su bolso. Los de atrás me pitaron. ¡Pip, pip, pip! Me moví, tomé el volante y la observé con sus caderas forradas en poliéster y bamboleándose con su bolso en la mano, que iba derechito hacia el espacio. Y les prometo que pasó, tal y como se los cuento. Se plantó bien con sus zapatos de tacón, levantó su bolso así y empezó a ahuyentar a todo el mundo con mucha personalidad y con su bolso barato. ¡Retroceda, amigo! Les juro que eso fue lo primero que la oí decir. No, mi hija ya viene. En el Buick. Siéntate bien para que te vean. Llegué al lugar y ya se imaginan, debieron haberlo visto. Parecía la escena de un accidente, carros detenidos en todas partes. Y ella guiándome, su bolso colgando. Adentro, más adentro, como bailando salsa. Después de todo ella es cubana, ¿no? Caribeña. Me estacioné. Apagué el motor y salí. Mami, ¿qué haces? ¿No te da vergüenza? La dejé junto con las medias, aprieta mucho. Suena gracioso, ¿verdad? Y antes de que yo pudiera seguir con mi discurso de hija avergonzada, alguien con osadía me tocó el hombro. Volteé y era una joven con un muchacho, con una expresión burlona. Me dijo, perdón. Así hablan en el sur, de donde vengo. ¿Es su mamá? Como si fuera tan difícil adivinarlo. Sí, ella es mi mamá. Ah, está loca. Y antes de defenderla, porque después de todo es mi madre, y yo sí puedo decir que es loca, el joven dijo, espere, lo que mi hermana decía es que... Se miraron, hicieron una pausa y dijo, nos recuerda a nuestra madre. No me diga, ¿hay otra como ella? Se alejaron y casi no lo noté. Como un susurro imperceptible, ella tornó su rostro y le dijo, como plegaria, cómo le extraño. ¿Lo escuchaste? Sí, lo oí. ¿Escuchaste lo que ella? Sí, lo oí, ma. No digas nada. Es algo especial lo que pasó aquí, ¿ok? No nos pasa a menudo. Sí, claro. Ven acá, mi niña. Me tomó la cara del modo que yo detesto, desde muy chica. Mira, cariño, en los próximos 15 años, dentro o fuera del carro, cualquier cosa que yo haga te va a molestar. Luego deslizó su mano suavemente por mi mejilla y me dijo con una sonrisa, pero después de eso, cariño, sí, miró a los jóvenes que se alejaban. Me vas a extrañar. La historia cambia. Recuerdo el día en que mi hermana estaba cortando la cuerda de un cometa. Sacó el cuchillo, agarró la cuerda, la torció, la dobló, y cuando la fue a cortar, y cuando se fue a cortarla, se cortó la frente. Y yo le pregunté una vez, ¿te acuerdas de eso? Y respondió, oh sí. Luego ella empezó a contar la historia de una manera distinta a como yo la recordaba. Y mientras la contaba yo decía, ah, sí, claro, claro que sí. Todo el mundo dice, así no es como yo lo recuerdo. Pero eso es lo lindo cuando la historia comienza a crecer o se mueve o cambia al mismo tiempo en la mesa familiar. De una manera que luego ella me dijo, no había pensado en eso por muchos años. Eso es lindo. Y así tienes múltiples historias. Tú tienes tu historia, luego la historia de ella o la historia de alguien más. Y nunca se llega a una versión definitiva de lo que realmente pasó. ¿Y cuál es la versión verdadera? Realmente no importa cuál sea la verdadera. Por ejemplo, yo cuento una historia que tiene que ver con mi relación con mi abuelo. El meollo de la historia es que yo usaba su auto porque él era muy viejo para manejar. Entonces fui a contársela a mis tías y tíos, que son un público difícil porque lo conocieron, ¿saben? Mi tío viene y dice, sí, claro, es una historia muy linda, pero tú nunca usaste su auto.
¿De qué hablas, tío? Claro que lo usé. Y me contestó, claro que no. Yo manejé ese auto. Y le dije, Mikey, yo usé ese auto. A ver, digan. ¿Lo saben? Digan. ¿Quién está diciendo la verdad? Jamás nos pondremos en el lugar de otro para ver las cosas en la misma forma. Mi padre, el curandero. Si no puedes entender la situación de un albañil, bloques de 30, bloques de 20, bloques de 10 centímetros, las manos de mi papá eran tan rústicas, que él hubiera podido lijar todo un carro con ellas. Trabajó muy duro. Pero eso no fue lo que me impresionó de papá. Lo que me impresionaba era que él podía reparar cualquier cosa. Quiero decir, cualquier cosa. Creo que el hombre debió ser médico. Sinceramente lo creo. Recuerdo un día. Recuerdo que siempre nos decía, no usen esas pistolas de municiones y no anden disparándose unos a los otros con ellas. Pero cuando vas al pequeño Joe o cuando ves a Marshall Dillon, quisieras participar en ese tiroteo, tal como ellos lo hacen. Pum, 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 pum. Todo iba bien, hasta que Kenneth recargó la pistola. Él se agachó y le puso una nueva carga a su pistola Daisy Winchester, ¿sí? Levantó la mirada y disparó descargando la carga nueva. Carl Coleman, que estaba al otro lado, se levantó. Y cuando lo hizo, la bala le entró. ¡Flip! Yo me asusté tanto. Carl actuó como si se fuera a morir. ¡Ah! Y dijo, ¡madre mía! Yo sabía que Carl iría a la casa y le diría a mi mamá, ¡mira lo que hizo Rex! Así que me dije, eso no lo podemos permitir. Voy a llamar a papá. Papá salió y miró. Pero para cuando papá salió, ya la balita había entrado en la piel y la piel se había cerrado por donde había entrado. Papá casi no la podía ver, pero se le veía un chichoncito allí. Así que papá sacó una navaja, le agarró la nariz a Carl y con aquella navaja le hizo un pequeño corte en donde estaba la bala. Y aquella balita saltó. Papá mismo lo hizo, le limpió, le compuso y le puso un poco de agua porque cualquier achaque que tuviéramos, así fuera una astilla en mi dedo, cualquier cosa que estuviera mal, papá lo podía arreglar. Pero el tiempo más memorable que pasaba con mi papá era cuando íbamos al supermercado a comprar comida. Era ir a una tienda que parecía un supermercado, íbamos allá, encontrábamos comida envasada, sardinas, frijoles con puerco de Campbell o algunas galletas saladas premium. También comprábamos pastelillos de nieve y panecitos Hostess o submarinos. Y a él le gustaban las rosquitas blancas, ¿saben? Esas que cuando uno se las come la boca queda toda llena de polvo blanco. ¡Qué feo! Pero me encantaban. Luego él pedía Pepsis, compraba Pepsis de 16 onzas. Y nos bajábamos todo con las Pepsis. Algunas veces compraba unos maníes, los abría, se tomaba un poco de Pepsi y luego echaba el maní dentro de ella. ¿Nunca lo han hecho? ¡Bien! Bueno, en cualquier caso, este día en particular, fuimos a comprar a la tienda. Yo fui al fondo a escoger mis cosas, los panecillos de nieve y todo lo que acostumbraba llevar. En ese momento me estaba diciendo que no llevara 2, sino una lata de sardina era suficiente y que la Viena estaba bien y que era suficiente. Cuando de pronto vimos a un hombre llamado Riley B. Él entró al restaurante, luego a la tienda, y después se dirigió hacia donde se encontraba mi papá. Y le pidió dinero. Mi papá le contestó, no. Bueno, Riley pareció no entender lo que era un no por respuesta. Y le volvió a pedir dinero. Mi papá le respondió, no, Riley. Y para ahora me di cuenta que Riley estaba borracho. Mi papá le volvió a decir que no. Entonces, Riley le dijo, ¿por qué no me quieres prestar dinero? Entonces papá dijo, ¿por qué no más bien te consigues un trabajo? Y cuando él le dijo eso, Riley sí que se enojó.
Pero mi papá se dirigió hacia el frente de la tienda. Riley fue tras mi papá y le siguió gritando cuando se dirigía hacia el mostrador. Luego mi papá me hizo un gesto para que me acercara. Yo agarré las cosas y me fui al mostrador para pagar. Mientras que Riley todavía sigue gritando. ¿Qué? ¿Qué te crees que eres mejor? ¿Mejor que yo? ¿Mejor que yo? ¿De eso se trata? Luego mi papá se quedó callado, pero comenzó a resoplar como cuando se enoja. Así. Así. Yo me puse nervioso, porque lo hizo como 2 o 3 veces. Sabía que se estaba enojando. Riley seguía vociferando. Mi papá pagó la cuenta. Y cuando íbamos hacia afuera, no pudimos salir porque Riley estaba en la entrada, todavía maldiciendo a papá. No podíamos salir porque Riley estaba allí. Entonces papá empujó a Riley a un lado de la entrada. Este se cae en el piso y se levanta casi automáticamente. Yo le escuché decir mientras se acercaba a un auto: ¡Deme el arma! ¡Deme el arma! Y papá también lo escuchó. Y en lugar de irse hacia Riley, se fue hacia la camioneta en donde teníamos un rifle que estaba justo debajo de la silla. Abrió la puerta de la camioneta, sacó el rifle y ese estaba desarmado, pero él lo ajustó. Y se fue hacia atrás, donde Riley estaba pidiendo que le dieran el arma. Luego este se volteó y vio a papá con el arma. Entonces se acerca a papá y le grita en la cara: ¡No tengo miedo de morir! ¡Dale, dispárame! ¡No me da miedo morir! ¡Vamos! Y mi papá allí parado. Y yo asustado, no sabiendo qué pensar ni qué hacer. Papá se quedó parado allí, mientras que Riley decía: no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo de morir. Entonces salió el dueño de la tienda. Miró a Riley, y yo creo que él lo conocía bien. Le dijo: Riley, ya para esta tontería, y vete a casa ahora. Riley se volteó. Se volvió hacia el carro. Se metió en el carro y se fue. El dueño de la tienda le dijo a mi papá: está bien, Floyd. Todo está bien. Mi papá bajó el arma, la desarmó y la puso en la camioneta. Me subí por mi lado y él por el suyo y nos fuimos. Papá no dijo una sola palabra, ni una palabra para tratar de explicarme lo que había ocurrido. Solo lo recuerdo mirando hacia el frente. Y yo me quedé allí sentado, pensando. He pensado por mucho tiempo en mi encanto por los vaqueros y los indios. Hombre, yo acostumbraba a pensar en Bill el salvaje, en el llanero solitario, en Hoss, el pequeño Joe. Yo pensaba que estos eran los clásicos héroes. Pero mi papá me mostró que no era difícil matar. El verdadero talento está en ayudar a otros. Para mí su historia no es solo el testamento de hombres de color. No es solo un testamento a mi padre en particular, ni a la vida que él llevó, sino un testamento a todos aquellos padres que no se convierten en un Harry Belafonte, en un Danny Glover, en un Andrew Young o en un Jesse Jackson, que no se convierten en aquellas personas maravillosas de las que siempre escuchamos y vemos. Él fue un simple albañil que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Pequeños momentos. Muchos creen que no tienen historia si no viven en una determinada cultura o emigran durante la revolución, o si fueron a Vietnam o a algún bosque o fueron de una nación indígena. Y cuando dices: tengo una gran amiga mesera, ella cuenta las mejores historias que hayas escuchado en tu vida, comienza por valorar quién eres tú y de dónde vienes. Si donde creció tu padre es un piso de tierra o tú creciste en ese piso, eso tiene valor. Pero cuando alguien dice que no tiene la experiencia, no tengo esa tierna experiencia,
No la tengo. Soy modelo 57. Entonces le respondo, esas son 57 historias de dónde escoger. Yo solo tengo 2 historias, pero tú tienes 57. ¿Saben de dónde saco mis historias? Mi mamá. Iba al mercado y volvía. Y eso era como una ópera. Ella interpretaba a los personajes, se envolvía el pescado, lo que esta persona o la otra hacían. Era un momentito en su vida. Era una historia entera y la gente no lo entiende, que eso es oro. Quiero decir que esas son historias maravillosas, no tienen que ser grandiosas ni nada por el estilo. Solo tiene que estar conectado con lo que pasa. Y si se está conectado con lo que pasa, ¿quién puede resistirse a eso? ¿Quién lo resiste? Observe los diferentes estilos aquí presentes. Vemos desde el más tranquilo posible hasta el más hiperactivo posible y para mí, la enseñanza de la diversidad que hay es que no hay una forma buena o mala de hacerlo. La bella del baile. La llevé, sí señor, a esa linda reunión. No existía ninguna razón, mas creí que obtendría algún baile. Pensé al entrar yo con ella al salón. Pagué yo al llegar, pues quería bailar. Alguien su mano a la entrada estampó y un grupo allí nos rodeó y nos saludó. Yo ni pude el sombrero colgar. ¿La puedo invitar? Uno preguntó y ella aceptó. Fueron a bailar. Y aun cuando con otros se iba, pensaba y sonreía, tendré yo ya pronto mi oportunidad. Cerca de la pared yo me fui y me senté, me encantaba mirarla pasar. Su cabello de sol por el aire voló, parecía sobre el piso flotar. Una hora pasó y no pude tratar. Otros tantos querían el honor, mas ella así solía voltear, sonreía al pasar con su paso de vals de salón. A alguien iba a invitar. Doña Tucker pasó con su 1,5 metros y su figura un tanto redonda, y bailó sin parar como un trompo al girar, por el piso me hizo volar. Apenas me recuperé y la abuela Colbury me jaló a bailar la mazurca, y un chotis con Patrice, que era hermoso una vez, pero ahora parecía una turca. Pero cuenta me di que no había para qué esperar, pues sacarla a bailar parecía un sueño. ¿Para qué iba a danzar con su viejo chofer y perder su tiempo? Como pequeña excepción fui al camión a beber y me regresé a hacer un mirón. Y a un abusivo miré y a otros los vi pelear, que al ataque la hizo espantar. Pienso que me senté por días y traté tantos medios para ver si su atención obtenía. No sabía qué esperar. Es el tedio de traer una bella a bailar. Yo me puse a pensar cuando se oyó gritar, ¡es la última! Y al voltear para ver, había un grupo también esperando el último son por la joven Cabellos de Sol. Su ojo guiñó y mi brazo tomó y a todos los entristeció y les dijo al compás, yo les pido perdón, pero esta canción será con papá. Desde que tenía unos 2 años, ella y su papá tenían una cita para su cumpleaños, pero un día cumplió 16. Y cuando llegué a casa aquella noche, lo único que pensé fue lo que alcancé a escuchar. ¡Hey! ¿Quién es la chica que está con Wari? Eso me impresionó mucho. Yo me percaté en ese mismo instante, me percaté que, oh no, se acabó. Se acabó. Es que ella ya es una señorita. Y tendré que aceptar que la debo dejar crecer.
nuestros hijos. Recuerdo que cuando se me trajo como el autor invitado, una niñita dijo, creo que las historias que él cuenta son las historias que mis papás jamás me contarían de cuando eran niños. Así que decían, estamos ansiosos por escuchar historias de la niñez de nuestros padres, pero nunca nos las cuentan. En nuestro afán por educarlos y de asegurarnos que, y este es un tema delicado, pero ¿por qué no? Mantener la separación de la iglesia y el Estado, y estoy de acuerdo. No solo no enseñamos el Corán, la Biblia, etcétera, no enseñamos nada. Con este vacío tenemos jóvenes, muchos de ellos, digamos, totalmente huecos. Y no es que no tengan alma, pero pareciera así. Las historias llenan ese hueco. No saben cómo vivir, ni cómo morir, ni cómo tratar al viejo o a una persona mayor, ni enfrentar sus propios miedos. No tienen mapas. Las historias culturales, las historias familiares son lo que nos permite decir, ¿ves a ese niño más chico que tú? Esa es la manera en que debes tratar a ese niño cuando se cae el río. Y es algo recíproco. Los jóvenes tienen historias que contar, así como nosotros tenemos historias para ellos. El hecho de que tengamos que decir no quiere decir que no podamos escuchar a los jóvenes. Y también tenemos que seguir escuchando. Si queremos decir... Ese es un punto excelente. Tengo un hijo de 19 años que yo quiero escuchar sus historias. Pero lo que él piensa es que yo quiero meterme en sus asuntos, ¿saben? No. Pero lo único que quiero es oírle decir las cosas que son importantes para él. Entonces lo único que me cuenta es lo que él cree que necesito escuchar en ese momento. Yo me muero de ganas de aprender de él. Y él me dice, no, papá, no es así. Sin embargo, tú llegas al punto en que quieres oír a tus hijos y oír hablar de sus propias experiencias. Hay un tiempo para todo. Si cuentas historias, te los ganas, sí que te los ganas. Cuando eran pequeñitos jugábamos a que yo era un gigante. Me les metía en la cama y los abrazaba y les decía, bueno, me los voy a comer tan pronto me despierte y no traten de escaparse, porque si me despiertan me los como ya mismo. Luego hacía ronquidos y ellos empezaban a escaparse de poco a poco. Lo hacían en serio, de poco a poco. Y tan pronto como se salían, yo los comenzaba a perseguir por toda la casa y empezábamos de nuevo. Eso les entusiasmaba tanto, es tan maravilloso recordarlo y tener el recuerdo de esa historia. Es un tesoro de verdad. No tengo fotos de eso, ¿saben? Pero lo tengo aquí, yo tengo mi propia foto. Cuando mi hijo Zach decidió trasladarse al colegio Hunter de Nueva York, él no quería que se le ayudara a buscar un lugar para vivir, todo lo quería hacer él. Por eso me sorprendió que hubiera aceptado mi ofrecimiento de ayudarle a mudarse al apartamento que había encontrado en Brooklyn. Era la oportunidad para estar con él y de ayudarlo. Cuando los hijos eran pequeños, eso era fácil de hacer y me gustaba hacerlo. Yo era bueno cuidándolos. De hecho, de vez en cuando me portaba como un genio. Una vez mi hija Sara, cuando era pequeñita, se me acercó, me tiró de la manga y me dijo, tuve una pesadilla. Le dije, ¿pesadilla? Yo tengo magia para las pesadillas y puedo deshacer la pesadilla. Sus ojitos se iluminaron y le dije, pon tus manitas en las mías. Pronuncié el abracadabra y le dije, cierra los ojos y piensa en algo muy bonito. Y lo hizo. Luego le pregunté, ¿en qué piensas? Y dijo, en conejitos. ¡Qué bueno! La levanté en mis brazos y la llevé de vuelta a su cama y por supuesto inmediatamente se quedó dormida. Y cuando mi hijo se rompió el brazo, recuerdo estar parado en urgencias, cuando el doctor me dijo, no creo que usted quiera quedarse aquí, pero lo hice, porque sabía lo que iba a pasar, pero Zach no. Así que cuando le volví a romper el hueso para acomodárselo y Zach saltaba del dolor, al menos yo estaba allí para sostenerlo. Pero los niños crecen y se convierten en adolescentes. Trate de tomarle la mano a un adolescente o trate de protegerlo, especialmente los varones como Zach. Por ejemplo, cuando mi hija era adolescente jamás tuvimos que decirle cuándo volver. Ella volvía sin ningún problema. A tiempo. Aparecía de pronto, como en una serie de espantos. Pero Zach era como de serie cómica.
A los 16 años, se llevó nuestro auto para llevar a una joven al baile de su escuela. Ella iba a otra escuela. Era mayor que él. Y él quería salir la noche entera. Le dijimos, no, debes regresar a las 2 de la mañana. Y al llegar a las 2, volvió. Pensé, hey, vamos progresando con el muchacho. Fuimos a dormir y después de un ratito escuchamos un ruido. Busqué por toda la casa, me di cuenta de que la ventana estaba abierta. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Creo que alguien quería meterse. Nunca pensamos que era Zack tratando de salir. Hasta simuló un cuerpo con almohadas. Nunca lo vimos. Éramos tan inocentes que no se nos ocurrió revisar su cuarto. Pero le fue muy mal. Yo tenía miedo de que los ladrones regresaran y clavé la ventana. Y él no pudo volver a entrar. Esa noche llovió a cántaros y cuando a la mañana fui a recoger el periódico encontré a Zack en la entrada durmiendo enrollado. Parecía una rata ahogada. Pero ahora, unos años más tarde, él me estaba pidiendo que lo fuera a ayudar. Iba a ser un gran día para mí. Pero al llegar, las cosas se pusieron mal. Empezamos a discutir de inmediato acerca de nada. Y pronto me di cuenta de que el problema era que no quería que su padre lo cuidara. Él quería a alguien que le comprara cosas. Que rentara un auto para meterlas allí y que las subiera hasta su apartamento. Lo que realmente quería era un rico mecenas. Le compré unas cosas en la mañana y en la tarde fuimos a comprar un escritorio. Todos nos decían, Electra. Vayan a Electra. Era como ir a Meca. Vayan a Meca. Así que fui a Electra. Estaba a hora y media por autopista. Pero lo que no sabía era que yo no iba a comprar un escritorio, sino las partes para armar el escritorio. Yo no miro esos programas. Así que llenamos carritos con miles de piezas. Yo le dije al tipo, ¿tenemos lo que se necesita? Sí. Para cuando llegamos a Brooklyn, no llevábamos todo. Tuve que regresar a Electra, un viaje redondo de 3 horas. Para cuando volví a Brooklyn por segunda vez, ya estaba loco. Había estado en el tráfico por 6 horas. Tenía que armar un escritorio y no sabía cómo. Había discutido con Zack todo el día y así echando humo, él me dice, cuando estás así, no puedo estar contigo. Más tarde salimos a comer e íbamos caminando y pensé, tengo que decirle cómo me siento. Así que me aventuré y él me dijo, ¿tenemos que hablar de esto? Me fui 3 horas antes del vuelo. Después de cenar, no quería estar ni un minuto más. Un año después lo fuimos a visitar. Ese año yo había estado muy enfermo. Y me encontraba en el hotel esperando que el doctor me diera unos resultados. Mi esposa fue a encontrarlo primero. Él tenía una nueva novia en ese tiempo. Yo bajé un poco más tarde, y cuando llegué me abrazó, me presentó a su novia, me preguntó cómo me sentía. Y yo no sabía si decirle lo que pasaba enfrente de la chica. Y le respondí, bien, los resultados fueron buenos, y sí estaban bien. Luego íbamos caminando para ir a almorzar. Mi esposa Adrienne iba caminando con la novia y yo estaba caminando con Zack. Y él hizo algo que jamás voy a olvidar. Al ir caminando, ya siendo más alto que yo, puso su brazo sobre mis hombros y se inclinó hacia mí y preguntó, ¿cómo estás de verdad? Y a medida que caminábamos, él con su brazo en mis hombros, yo me dije, ya llegó. Esto es el futuro. Un año atrás había venido a Nueva York para ayudar a mi hijo y un año más tarde me encontraba con él con su brazo en mis hombros cuidándome. Alcancé a saborear el futuro. Un día fuimos como familia a París. Yo me sentía mejor e iba a ser una celebración. 10 días en París. Al segundo día, al salir de la bañera, me resbalé, caí y me rompí 2 costillas. Pasé el resto de las vacaciones completamente drogado en un pequeño apartamento en París. Fue horrible. Cada día decían, ¿quién se va a quedar con el viejo mientras que los otros 2 salen? Al volver a casa me sentí exhausto. Tenía bajas las defensas. Al ver una película sentimental, me ponía a llorar. Isaac se sentaba y se recostaba muy cerca de mí, junto a mi oído, y me decía, vamos papá, no te preocupes, escucha, habrá otras vacaciones, todo va a salir bien, estás mejor que antes, vamos, vas a estar bien papá, vas a estar bien. Y pensé, me siento como un boxeador que acaba de ser noqueado. Y como que él fuera mi manager,
queriendo alistarme para la siguiente ronda. Y salí. Y estaba bien. Y he estado bien durante muchas rondas. Pero sé que estaré noqueado otra vez. Sé que no hay escapatoria. Estoy envejeciendo. Yo lo sé. Como también sé que hay un tiempo. Un tiempo para cada objetivo bajo el cielo. Un tiempo para vivir. Un tiempo para morir. Tiempo para ganar y tiempo para perder. Un tiempo para arar y tiempo de recoger. Y sé que hay un tiempo para cuidar de sus hijos y un tiempo para que ellos cuiden de usted. Cada vida es una historia. Todos tenemos una historia. Yo tengo alrededor de 100.000 historias. Cuando piensas en la riqueza de la vida, sabes que hay muchas historias en ella. Si pudiera decir el por qué estamos haciendo esto, es porque una vida que pasa inadvertida en la memoria de la familia o de los amigos será una historia no contada. Siento como que si yo pudiera compartir las historias que se me han concedido escuchar, historias que han compartido conmigo, que si mis chiquitos me pudieran imaginar como un niño que los escucha, y si se imaginaran a los mayores que ellos jamás conocieron, contándome, y más aún que pudieran imaginar a la abuela de mi abuela, contándole a ella en un lenguaje que ya no se escucha, y que permanecieran conectadas, fortalecidas, toda su historia, todos sus familiares, todos sus ancestros alrededor protegiéndolas. Que las historias lograran eso, que hicieran eso por ellas. Me mantuvo viva. Me llamo Paloma. Me llamo Paloma. Es el nombre de mi abuela, un hombre en la familia. Ella era Kiowa Apache y ella era mi mejor amiga. Ella contaba historias acerca de la gente animal, que estaba aquí antes de que nuestra gente llegase. Animales que se metieron en problemas, la misma clase de problemas por los que extrañamente yo estaría pasando aquel mismo día. Nos sentábamos temprano en la mañana y temprano en la noche. Las abejas zumbaban y revoloteaban alrededor de sus geranios. Una paloma cantaba y la abuela se volteaba hacia mí y me susurraba: está llamando a la familia. Escucha. Va a seguir llamando y llamando así, como con tristeza, hasta que todos le respondan y ella sepa en dónde están. Ahí recibí mi respuesta. La respuesta a la pregunta que la gente siempre me hacía: Palomita, ¿es diminutivo de qué? De nada. Es el aumentativo de paloma. Ese era el nombre de mi abuela. Ella era paloma. Ambas somos palomas, mi abuela y yo. Pero solo había una palomita mientras ella viviera. Esa era la costumbre. Así ocurre con mucha de nuestra gente. Y en mi familia solo había una bebé que tenía mi nombre, hasta que mi abuela murió. Pero cuando falleció, el pequeño conejito que era yo, también se había ido. Un día, de repente, yo me convertí en la palomita de la familia. Tan solo me consolaba con el sueño de ser la niña consentida de papá por el resto de mi vida. Pero estando en mis 40, mi padre murió y unos meses más tarde murió mi madre. No vivía cerca de ellos. Me encontraba lejos de la tierra en la que habíamos crecido, allá en el oeste. Me encontraba sola en Nueva Inglaterra. Así, estando solos, partieron. Una generación desaparecida que me dejó sintiéndome mortal y huérfana. Así que me alegré cuando recibí una llamada que provenía del oeste, de una buena amiga que vivía en los pueblos de Nuevo México. Me llamaba para invitarme
a la reservación, a su casa, para Navidad. Yo quería ir, pero tenía miedo. No sabía cómo me iba a sentir al estar con la familia de otra persona. ¿Qué? ¿Asustada? Me dijo. Ah, estás asustada, pero no tienes por qué asustarte. Apaches y pueblos, pues no hemos tenido peleas en alrededor de 100 años. Vamos, has sufrido muchas muertes este año. Y te tengo una sorpresa. Hay un bebé en camino. Tienes que venir. ¿Qué podía hacer? Me fui. Observé. No había mujer encinta. No hubo fiesta para bebé. Pero las historias de mi abuela me habían enseñado que había un tiempo para esperar. Quédate quieta. Llegó la Navidad y se fue la Navidad en aquella singular manera en que se acostumbran las afueras de los pueblos. Un día ella hizo un anuncio. Hoy es el día. El bebé llegará hoy. Mi cabeza estaba llena de preguntas, pero una tortilla evitó que hiciera preguntas. Nos alistamos y nos fuimos hacia la casa de sus padres. Llegamos justo antes que anocheciera y enseguida empezaron a llegar los familiares, todos hablando en su dialecto. No entendía lo que decían. La mamá nos saludó a la puerta de la cocina y nos hizo entrar. Todos los muebles habían sido corridos hacia un lado. Toda la cerámica fina de mamá había sido removida de los estantes. La habían puesto sobre un tejido navajo, en el piso. El papá de mi amiga se sentó allí en el piso, cerca de la cerámica, y cuando nos miró, vi en sus ojos la misma sonrisa que me gustaba ver en mi amiga. Él no dijo ni una sola palabra, simplemente asintió y todo el mundo se empezó a sentar alrededor de él. Yo simplemente hice lo que el resto hacía, y tan pronto como estábamos acomodados, él empezó a cantar. Nunca antes lo había oído cantar. Me sentí tan conmovida por la belleza de su canción. Yo estaba quieta y escuchaba. No entendía una sola palabra, pero lloré. Él cantaba y cantaba. Aquel hombre encantador cantó toda aquella larga noche de invierno. Muy temprano en la mañana, antes del alba, él se levantó. Habló a su familia una vez más en su dialecto indígena. Yo tenía muchas preguntas. Mi amiga lo notó y me dijo, es hora de ir afuera. Ya sale el sol. Así que seguimos al hombre anciano al salir. El sol apenas se asomaba por encima de los areniscos acantilados. La luz del sol, esos primeros rayos del día en aquella mañana violeta, tocaron nuestros rostros. Me volteé. Su padre se acercó, tocó mi frente y me sentí bendecida. Luego él habló y nuevamente no podía entender, pero en aquella callada mañana, sus suaves y antiguas palabras sonaron para mí casi como el llamado de la paloma. Volteé, miré a mi amiga. Ella estaba sonriendo. Ella siempre sonríe, aunque haya lágrimas en su rostro. Tú eres la bebé, dijo ella. Te hemos hecho parte de nuestra familia. Tú eres mi hermana ahora. Tu nombre es Paloma. Y el sol sabe tu nombre. Su papá le dijo algo a ella. Todos se rieron. Su risa brillaba más que la luz del sol. Ella se volteó hacia mí y me dijo, dice que la abuela te ha dado un buen nombre. Así que seguirás siendo Paloma. También dijo que tenía que facilitártelo para que te acuerdes, ya que eres apache. Reímos y lloramos. Pueblos y apaches, antiguos enemigos, ahora una familia. Más tarde aquella noche nos sentamos y comimos pan recién horneado. Comimos guisado con chile. Comimos bajo la luz de una linterna, allá en la cima de la meseta en aquellas tierras elevadas, y el frío ni siquiera lograba tocarnos. Después de comer, mamá explicó el por qué ellos habían decidido adoptarme. Ella dijo, perder a tus padres cuando estás en tus 40 es muy malo. Es cuando los necesitas, porque podrías creer que ya eres adulta, mas no lo eres. Luego me contó historias
y me sentí en casa. Su vida es una historia. Mire hacia atrás. Busque un momento en el que se haya sentido avergonzado o gozoso o con miedo y cuente esa historia. Cada día y todos los días busque el momento para compartir historias con su familia. Esperamos que pueda escuchar y responder al llamado de la historia.